siempre se nos ha dado pues a entender de que los huevos vienen de las gallinas, pero ¿quién habría creado a esa gallina? Es obvio, dirán de un huevo. ¿Y ese huevo de dónde nació? De otra gallina. Y finalmente, ¿quién fue lo primero, el huevo o la gallina? Bueno, los dejamos la respuesta a ustedes. Tal vez averigüen, como dice ahí, quién ha sido la primera gallina que existió en el mundo, a pesar de que queda aún todavía en veremos esa situación, ¿no? Bueno, estamos ya 10 personas, creo que ya estamos en un número apreciable. Y ese video justamente era para hablar del tema que vamos a tocar hoy, ¿no? Es la segunda parte de los problemas de la filosofía, con el cual estaríamos concluyendo este tema. Posteriormente, la siguiente semana estarían dando una evaluación de este tema y la subsiguiente haríamos unas exposiciones. Dependiendo al número de personas, vamos a hacerlo vía Zoom o en todo caso el poder que ustedes lo envíen por WhatsApp grabado, ¿no? Vamos a ver, dependiendo de la cantidad de personas, ¿no? Entonces, continuando, digamos, al tema, hemos hablado de los problemas fundamentales de la filosofía y estaba relacionado, si ustedes recordarán, con la creación del mundo, cuál será la posición del hombre en el cosmos, etcétera, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? ¿Cuál será la concepción del mundo? O sea, ¿quién habría creado el mundo? Y este es un problema entre las relaciones del pensar y el ser. Pensamos quién habrá creado este mundo o es que habrá un ser que ha creado el mundo. Es un problema entre el espíritu y la naturaleza, entre un espíritu que ha podido crear el mundo o la naturaleza que existe sin que nada lo haya creado. Por lo tanto, la filosofía se pregunta, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el punto de partida? La materia, la naturaleza, el espíritu, la razón, la conciencia, la idea. ¿Qué es lo primero que habrá creado? ¿Qué es lo primero que habrá existido? Ese planeta Tierra donde nosotros vivimos, ¿quién lo habrá creado o habrá existido siempre? Son preguntas que hasta hoy de pronto uno se sigue respondiendo y uno va buscando las respuestas. Y vamos a hallar dos tipos de respuestas. Uno, los fenómenos con los que encontramos pueden referirse bien por una parte a fenómenos materiales que existen fuera de nuestra conciencia. Todo lo que existe fuera de nuestra conciencia son los objetos materiales, eh, pues, casas, personas, animales, árboles, naturaleza, etc. Todo eso existe fuera de nuestra conciencia y eso siempre ha estado presente, es lo material. Eso dirían los materialistas. Pero también tenemos fenómenos espirituales, ideas que están dentro de nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, que es una realidad interna, que es un mundo interno que todos tenemos dentro. Eso lo dirán los idealistas. Entonces, hay dos tipos de, si se quiere entender así, de formas de ver el mundo. Para unos existe todo lo que vemos y lo que tocamos. Eso dirán los materialistas. En cambio, para los idealistas no. Tiene tanto valor aquello que pensamos, aquello que sentimos. Tenemos un mundo interior dentro de nosotros. Tenemos una serie de ideas que son parte de, inclusive de la parte espiritual que tenemos dentro de nosotros. Por lo tanto, el problema fundamental de la filosofía lo dividimos en dos partes. Uno, el idealismo y otro, el materialismo. Son las dos corrientes o los dos pilares fundamentales de la filosofía. Los idealistas dicen de que el mundo fue creado por Dios.
Y los materialistas dirán, no, el mundo existe siempre, desde la eternidad. No ha sido creado por Dios, siempre ha existido. Entonces, a un mismo problema dan una respuesta contraria. Para los idealistas, reiteramos, el mundo ha sido creado por Dios. Dios ha creado, ahí está la Biblia, en 7 días, y al último día hizo al hombre, dice, ¿no? En cambio, para los materialistas dicen, no, el mundo siempre ha existido y va a existir siempre. Esté o no esté Dios, estemos o no estemos nosotros, siempre el mundo ha existido. Esa es su forma de ver de cada una de las corrientes filosóficas. Por lo tanto, existen dos elementos, lo material y lo espiritual, que vendrían a ser como dos conceptos generales y contrarios, que abarcan todo cuanto existe en el mundo. Para unos dirán, existe solamente lo material, eso dicen los materialistas, en cambio los idealistas no, existe también la parte espiritual y nos afecta bastante. Todo lo que existe en el mundo parte de lo espiritual o bien de lo material. O bien todo lo que existe en este mundo es consecuencia de Dios o bien es consecuencia de nosotros mismos. Uno ahí puede responderse. Si todo lo que estamos viviendo es por consecuencia misma de que somos hijos de Dios, de nuestros pecados, o no, dirán, no, aquí vivimos en un mundo material y todo lo que hacemos pues repercute, nada que ver Dios. ¿Qué dicen en este sentido los materialistas? Los que se reconocen como materialistas hablan de la primacía o de lo que predomina la materia sobre la idea. Los llamados materialistas, que proviene del latín materialis o lo material, consideran que el mundo que nos rodea no ha tenido un creador, no ha existido un Dios, que la naturaleza ha existido siempre. Los materialistas explican el mundo partiendo del mundo mismo. En otras palabras, pues siempre el mundo ha existido. No ha existido la idea de eso que es Dios. Si Dios hubiese creado el mundo, ¿dónde está Dios? Dicen los materialistas. Preséntenme a Dios, tráiganme a Dios. ¿Por qué sufrimos tanto? Si existiría un Dios, ¿por qué nos deja sufrir? ¿Por qué no viene a darnos o solucionar nuestros problemas? Eso dicen los materialistas. Aquí se vive gracias a nuestro propio esfuerzo, tenemos algo. Y termina con eso que es la muerte. Más allá de la muerte ya no hay absolutamente nada, dicen los materialistas. No habría que hacer nada. Cuando uno muere ya murió nomás, dicen, ¿no? Y si hay algo hay que hacerlo en vida. Después de muerto ya no tiene sentido. Eso nos dicen los materialistas. Por el contrario, ¿qué dirán los idealistas? Viene del griego idea. Consideran que todo lo primero que existió y creó todo es el espíritu. Vendría a ser eso que es Dios. Estos sostienen que el espíritu es anterior a la naturaleza, anterior a la materia, independientemente de ella. De que todo lo que ha sido creado en este mundo, todo lo que existe, ha sido creado por una fuerza espiritual superior a nosotros y que nos da vida y ya hubiese creado, ¿no? Por lo tanto, pues esa fuerza espiritual superior vendría a ser Dios, es lo que ha creado absolutamente todo. Platón hablaba de las ideas, de que todo lo que tenemos aquí son ideas. Vivimos en un mundo sensible donde vemos la idea de árbol, la idea de casa, la idea del agua, la idea de la piedra, etc. Pero esas ideas como tal, como esencia, existen en otro mundo que se llama el mundo de las ideas. Si aquí tenemos la idea de Dios, ahí en ese mundo de las ideas existe Dios, que sería la idea suprema de bien, la idea máxima, ¿no?, de todo, la idea superior de todo, que vendría a ser Dios. Por lo tanto, pues todo lo que existe
es producto de la creación de Dios. Pero Dios está más allá de lo que de nuestros sentidos, por eso no podemos verlo, no tenemos contacto con él. Eso dicen los idealistas, entonces estamos haciendo una explicación clara entre ambos, ¿no? O la diferenciación para que quede claro entre lo que es el idealismo y lo que es el materialismo. El problema fundamental de toda concepción del mundo es el problema de las relaciones entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza. Y reiteramos, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el punto de partida para que todo exista? La materia, la naturaleza siempre habrá existido, o lo primero será el espíritu, eso que es Dios. Será primero nuestra razón, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, eso que es la idea, que es lo primero. Y volvemos a la pregunta cuando les mostrábamos el video. ¿Cuál fue lo primero, el huevo o la gallina? Ahí ven en el gráfico un pollito que está naciendo de un cascarón. Pero si este pollito nació de una gallina, ¿y esa gallina de dónde habrá nacido? Del huevo. ¿Y el huevo de quién nació? De otra gallina, y así sucesivamente. Y podemos ir buscando quizás hasta quién ha sido la primera gallina o el primer huevo en el mundo y quién habría creado ese primer huevo o esa primera gallina. Son, reiteramos, preguntas que al parecer inclusive puede verse hasta un poco hasta chistoso, pero que uno puede analizar y tiene un profundo significado para analizar el origen del hombre en el mundo. La idea entonces habría dado origen a todo. La idea como primera expresión de la realidad es Dios. Esa primera idea que hablaban los filósofos como Platón y otros no es otra cosa que Dios. Esa es la idea. Y él viviría pues esa idea en el mundo de las ideas que habla Platón, en ese mundo suprasensible, que no son otra cosa que los mundos internos o cielos internos que habló Pablo en sus cartas en el Nuevo Testamento, en la Biblia, ¿no? Por lo tanto, pues aquí físicamente no podemos verlo a eso que es Dios, pero sí a Dios podemos verlo en nuestros sueños. Los sueños vendrían a ser los cielos internos que habla Pablo. Y en sueños muchos se han encontrado con ángeles, se han encontrado con Jesús, tal vez alguien se ha soñado, ¿no? O sea, con el mismo Dios. Ahí estaría Él. Eso desde el punto de vista de los idealistas. En todo caso, los materialistas dicen no, no existe Dios. Todo ha ido evolucionando a partir de la materia, a partir de un simple microbio con forma de cientos de miles y millones de años. Se han ido formando larvas, se han ido formando seres acuáticos, posteriormente han ido saliendo del agua en reptiles se han ido volviendo en diferentes animales hasta que finalmente se han formado los seres antropomorfos y posteriormente conforme ya de cientos de miles de años se ha ido formando eso que es el hombre y por eso la humanidad sigue evolucionando, sigue cambiando, sigue haciendo cosas, el hombre está y la sociedad en constante evolución, en constante cambio de lo que era hace 100 años Bolivia, ahora es totalmente distinto. Y de aquí a 100 años seguramente va a ser también totalmente distinto. Todo está en constante cambio, todo está en constante evolución. Por eso el gráfico en la derecha que habla de esa evolución, ¿no? Del hombre, ¿no? En constante evolución. Y en el lado izquierdo, el punto de vista idealista, como Dios hubiese creado al mundo. Son las dos corrientes filosóficas contrarias que bueno, ustedes tienen que comprender bien la diferenciación clara entre ambos y darse cuenta de que son los dos pilares de la filosofía. La una dice blanco, el otro dice negro, el otro dice día, el otro dice noche. Pero son las dos posiciones, ¿no?, que dan respuesta a todos y cada uno de los problemas de la filosofía.
Bueno, hasta ahí hemos tratado de expresar la segunda parte del tema que habíamos empezado la anterior semana. Y bueno, a continuación está quizá el trabajo que van a realizar vía plataforma. Esto también ya está en la plataforma. Y son simplemente dos preguntas. Una dice, ¿puedes explicar cuáles son los problemas fundamentales de la filosofía? Hemos hecho relación, ¿no? ¿Qué problemas la filosofía va trabajando o va respondiendo? Y aquí también hemos hecho mención, como este tema está en la plataforma, pueden ustedes descargarlo, volverlo a leer, y si no han estado desde un inicio, y ahí indica claramente qué problemas la filosofía va trabajando. Y la pregunta 2, por tanto, realiza un cuadro comparativo entre ambos, entre el idealismo y materialismo. Ahí está el cuadro con unas 3 características que ustedes pueden indicar, pues, tanto del idealismo y el materialismo, en qué se diferencian, comparativo, o en qué se parecen ambos, ¿no? Generalmente hay más diferencias que similitudes. Entonces ustedes irán colocando las características tanto del idealismo como del materialismo, ¿no? Hemos hablado de varias cosas que hablan, hemos hablado de Dios, de la creación, eh, etcétera. Entonces uno puede pues tranquilamente indicar en ambos. Esa es básicamente la tarea para comprender un poco mejor esta parte del idealismo, los problemas de la filosofía. A ver si nos alcanza, creo que estamos todavía en tiempo de mostrarles un otro video para complementar. A través del universo y de la propia realidad, el ser humano se ha encontrado con preguntas exageradamente difíciles. Preguntas que no son solo barreras en nuestra comprensión de la propia existencia, sino también de la forma en la que captamos nuestro propio ser. Preguntas tan entrelazadas con lo que creemos de nosotros mismos que podrían conducir a algunos a la locura. Por eso en esta ocasión les presentamos 3 preguntas filosóficas que quizás la humanidad nunca pueda responder. Primera pregunta: ¿por qué hay algo en vez de nada? Esta primera pregunta hace referencia a muchas otras que tal vez en el tiempo que llevamos todos como humanidad alguna vez nos hemos cuestionado, como ¿qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la nada? Hasta eso podremos incluir en esta pregunta. A su vez, radica en todo lo que conocemos y en todo lo que no conocemos, es decir, en lo que existe y lo que no existe. Está tan profundamente arraigada con todo lo que somos y todo lo que nunca jamás seremos. ¿Qué impulso secreto del universo físico fue el decisivo para que nada se convirtiera en algo? Es decir, ¿cómo podríamos en algún momento tratar de resolver esta pregunta? Primero tendríamos que decir qué es algo o qué es la existencia. Después decir hasta dónde llega la existencia, cuáles son sus limitaciones y sus propiedades. Pero para eso también tendríamos que estudiar a la nada, para tener algo con qué contrastar, es decir, diferenciar qué es la existencia. Es tan imposible responder esta pregunta porque antes de eso tendríamos que recopilar todos los conocimientos del universo hasta el momento. Y aún así, con todo este conocimiento, tendremos que conocer lo que hay más allá, para definir qué es la nada. Segunda pregunta: ¿hay vida después de la muerte? Muchas religiones han tratado de responder esta pregunta de diferentes formas, que hay un paraíso, hay un infierno o hay estados de conciencia alterada, pero aún no tenemos ni la más mínima prueba de que haya algo o no haya nada. Es decir, ni siquiera los ateos, al decir que no hay nada después de la vida, pueden decir algo al respecto, puesto que de momento no ha habido nadie que haya permanecido más de un día o más de un año muerto y luego haya regresado para contarnos la experiencia, o de alguna manera regresado. Como tal, es un aspecto que abre muchísimas dudas, puesto que también permanece la pregunta: ¿qué es la vida? Si nos detenemos por un instante a pensar en la reencarnación, entonces esto significa que no hay muerte y que la vida inicia donde termina. Y entonces la pregunta sería: ¿qué hay después de la vida?
y no después de la muerte. Tercera pregunta. ¿Qué son los números? Utilizamos los números en todo. Están presentes en cada ciencia. Son los pilares de la humanidad. Sin ellos, la tecnología y básicamente la civilización serían imposibles. El problema es que nadie sabe qué son. Podríamos decir, bueno, es que dos son dos cosas, y eso sería completamente errado. No hay ninguna forma de decirlo, es como decir, pues verde es verde. No podemos llegar y simplemente pedir un 2, porque nos pondrían, ¿2 qué? Pues solo 2, quiero un 2. Pero, ¿2 de qué? ¿Qué cosa? Los números son tan enigmáticos que popularmente creemos que infinito es un número, pero en realidad se trata de un concepto que hemos creado para explicar lo que no tiene principio ni fin. Lo único que podríamos decir sería que su mitad es el 0. Incluso expresan la ausencia cuando son números negativos, y aún más raro, hay números con parte real y parte imaginaria. Lo mejor que podríamos decir es que son los conceptos que mejor explican lo poco que sabemos de la existencia. Como pudieron escuchar hasta ahora, todas estas preguntas formuladas solamente escupieron más preguntas de aún mayor complejidad. Si tú consideras que conoces a alguien o que tú conoces la respuesta, ¿por qué no lo comentas? Nos agradaría saber tu opinión. Por otro lado, si te ha gustado este video, en verdad nos harías un gran favor comentándolo, poniendo me gusta y si... Bueno, vamos a dejar de compartir. Y bueno, ustedes sí han podido ver muchas de las preguntas filosóficas que siempre se han preguntado. También aquí se ha hecho mención. Se ha hecho referencia a 3 preguntas. Una, ¿existe la nada? ¿Qué existe más allá de lo que nosotros vemos en el universo? Más allá de las estrellas, más allá de las galaxias. ¿Existirá la nada? ¿O existirá también otros planetas? ¿Existirá vida? ¿Qué creen que existe más allá de lo que vemos? ¿O simplemente nosotros seremos los únicos existentes en este planeta? Son preguntas que uno puede responderse analizando, investigando. Y la segunda pregunta que hace referencia es acerca de que existirá vida después de la vida. Según los idealistas, dice claramente que existe un paraíso, existe el cielo donde nos vamos a ir supuestamente. Y bueno, pues ahí uno hace referencia de que desde el punto de vista idealista existe otra vida, pero los materialistas dirán que no existe vida, la vida se acaba cuando vos falleces y te llevan al cementerio y ahí se acabó tu vida, no pasa nada. Son 2 formas de concebir. Y bueno, eso seguramente lo vamos a comprobar el día que nosotros vayamos a morir. Aunque paradójicamente, pues hay algunos quizá alguna vez se hayan soñado con sus seres queridos que han fallecido, ya sea parientes, que al parecer todavía estarían viviendo ahí dentro, en ese mundo de los sueños. Bueno, se los dejo ahí. Y la tercera pregunta hace referencia a los números. ¿Qué son los números? Todo está en base a números. 9 planetas. El planeta gira alrededor del Sol en 365 días. Alrededor de su eje gira en 24 horas. Desde que nacemos está pues un número en nuestra fecha de nacimiento y un número de nuestra fecha de nuestra muerte también marca. Tienes una edad, tienes un número de celular. Entonces todo está en función a números. Y las matemáticas se había dicho que no son siempre exactas. Particularmente yo no soy matemático, pero siempre se ha entendido que son probabilidades. No existen las matemáticas exactas. Y un ejemplo de ello es de que, si bien se decía o se dice que el planeta Tierra
gira en 365 días alrededor del Sol, se ha podido comprobar de que ese giro cada año no es igualito, siempre hay variación de segundos. Al parecer, pues cada vez son menos los segundos que tarda en dar la vuelta al Sol a la Tierra. Ya no serían 365 días exactos. Bueno, entonces hay cosas que uno pasa y va viviendo. Y bueno, seguramente en otra vamos a hablar acerca de los números y de cómo ellos tienen un significado en tu vida. Pueden averiguar los que les interesa eso que es la numerología, ¿no? Bien, entonces con eso estaríamos concluyendo el tema de los problemas de la filosofía, reitero. La siguiente se estaría dando de este tema una evaluación que concierne pues al tema visto hoy y el anterior. Y la subsiguiente vendría a ser ya, vamos a hacer una especie de exposiciones para ver también su participación de ustedes. En tal sentido se va a dar los diferentes temas por el WhatsApp, también vamos a estarles compartiendo para que cada uno vaya viendo qué parte va a ser, es obvio, para que no lo repitan. Y de aquí a 2 semanas tuviesen pues el tiempo suficiente para poder prepararse, ¿no? Es obvio, si lo hacemos en esta clase de Zoom, una exposición, no creo que tardemos 2 o 3 minutos por persona, tampoco es de que hablen ustedes 1 hora, ¿no? En ese tiempo breve, ¿no? Porque no nos conectamos todos, apenas estamos 15, 14 personas, entonces nos daría el tiempo, ¿no? Y si no se dan las condiciones, bueno, como han hecho también en otros cursos donde son arriba de 20, 25 personas, que a veces el tiempo de Zoom no alcanza, es que puedan ustedes grabarse por WhatsApp y enviarlo, ¿no? Esto en video. Cualquiera de los dos va a valer. Bueno, nosotros vamos a verlo. De todas maneras, ya vamos a hacerles conocer los temas, o digamos, de cada tema lo vamos a dividir en 2, 3 partes, vamos a verlo. De tal manera que cada uno pues vaya ya sea al sorteo o eligiéndose, vamos a ver eso, cómo lo van a hacer para que se vayan preparando. Entonces, ese va a ser las 2 siguientes clases que vamos a trabajar. Y desde las subsiguientes, que seguramente la tercera semana de agosto, vamos a entrar a lo que sea lógica formal, ¿no? La que nos va a tardar por lo menos parte de agosto, septiembre. Y veremos si llegamos a octubre, con lo cual vamos a ir concluyendo seguramente la parte de filosofía, o por lo menos la propuesta que queremos hacerles, ¿no? Bien, entonces eso sería, no sé si hay alguna consulta de parte de ustedes antes de que se acabe el tiempo, estamos a menos de 5 minutos para que se acabe el tiempo. Hemos hecho mención entonces a este tema del idealismo, del materialismo, porque ustedes tienen que hacer ese trabajo, hacer la comparación. Tanto el tema como la tarea ya está en plataforma, pueden ustedes a partir de hoy a trabajarlo. Y lo que se tiene que quedar claro es la diferencia entre ambos, ¿no? Tiene que quedar bien claro, ¿no? Porque eso seguramente va a ser también pregunta de examen. Bien, y lo otro que les decía, pues después ya se vienen las exposiciones que ustedes van a hacer, en todo caso de manera individual, ¿no? Porque dada la situación, más allá de que nos vayamos a dividir entre 2 o 3 o 4 un tema, lo van a hacer cada quien su parte, así que no hay el cómo pudiesen coordinar o trabajar en grupo, no sé, a no ser que tendrían que llamarse por WhatsApp, no se va a ser un poco complicado. Entonces, no es necesario entonces aquí conectarnos con nuestros compañeros, simplemente podemos separar nuestra parte. A ver, sobre ello, o sobre la tarea, alguna consulta que tengan, ¿no? O sobre la pregunta, ¿quién fue lo primero, el huevo o la gallina? ¿Qué dicen ustedes? No dicen nada. Claro, siempre va a ser individual, ¿no? El trabajo, eso sí.
Adelante, ¿quién quiere hablar? Nada. Bueno, no hay ninguna consulta de parte de ustedes. Bueno, con ello estaríamos ya concluyendo. Entonces, eh, te dejo ahí la interrogante, ¿no? ¿Quién fue lo primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Quién habrá creado el huevo o quién habrá creado la gallina? Eso les dejamos. Tal vez alguien puede investigar y averiguar y para la siguiente tal vez traernos una respuesta, ¿no? Entonces estudien ese tema y la siguiente semana sería simplemente en plataforma su evaluación y la subsiguiente nos estaríamos viendo con sus exposiciones de aquí a 15 días. Entonces, si no hay nada, ninguna consulta, agradecerles por su participación y será hasta la siguiente clase. Chao, chao. Nos vemos a los 14 que se han conectado. Nos despedimos en 3, 2, 1.